Hola, buenos días. Mi nombre es Fátima y el día de hoy voy a presentar el tema de estudios feministas y estrategias de prevención. Bueno, estos son los temas que voy a abordar para ahorita y voy a empezar con qué son los estudios feministas. Bueno, los estudios feministas son una corriente intelectual y académica que surgió en las últimas 2 décadas, esto principalmente en los países industrializados, pero pues ya después se extendió hacia diferentes partes del mundo. Su aparición está directamente ligada al activismo y a la visibilidad del movimiento feminista. También se dice que sus raíces están dentro de estas investigaciones que se hicieron sobre la discriminación en la época de 1960, que también fue una época en donde empezó el auge del movimiento feminista. Tenemos que el principio fundamental de este pues va a ser transformar la realidad social, pero pues especialmente la realidad social de la mujer, ya que no va a buscar solo entender cómo está organizada esta vida social, sino que también considera necesaria la acción para lograr así un mundo más equitativo y un cambio social más progresivo. También dentro del movimiento feminista tenemos diferentes enfoques que se van a distinguir pues por sus metodologías, por sus estrategias y por sus análisis, pero todo esto sobre el origen de la desigualdad de género. Tenemos, por ejemplo, el enfoque feminista institucional, que nos dice que este es un proceso o un fenómeno mediante el cual una parte del movimiento feminista va a trasladar todas sus demandas, sus agendas y sus liderazgos hacia las estructuras del Estado y de la sociedad política. Esto, pues, con el objetivo de combatir el patriarcado desde adentro. ¿Y cómo lo combatimos desde adentro? Pues influyendo en la creación de políticas públicas, de organismos gubernamentales que son dedicados, pues, van a ser dedicados más bien a la igualdad de género. Mm, bueno, dentro de este enfoque feminista institucional vamos a tener que, dentro de sus características, pues va a ser esto mismo que les comentaba, pues la creación de los organismos gubernamentales, que sería pues la creación de estos institutos, de comisiones o de programas para la mujer a nivel tanto nacional como estatal. Por ejemplo, aquí en México tenemos la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, el INMUJER, que fue creado en el 2001. También tenemos la profesionalización y la ongización, que es la creación de organizaciones no gubernamentales feministas, ya que estas van a permitir que las demandas feministas ganen esta visibilidad y que se abran los canales de comunicación con los estados y las agencias del financiamiento internacionales. Y también tenemos pues que buscan los cambios jurídicos. Desde sus primeras etapas, bueno, algunas facciones del feminismo, denominadas reformistas, también buscaron promover estos cambios en constituciones y en los códigos para eliminar la discriminación contra la mujer. Bueno, también tenemos el enfoque feminista, bueno, del feminismo socialista, que nos dice que es la corriente que busca crear una nueva sociedad libre de todo tipo de opresión, de desigualdad y de la discriminación. Y aquí nos dice que se va a reconocer como las fuentes principales de todo esto van a ser tanto la clase social como el género. Su objetivo principal pues va a ser aspirar a la igualdad plena tanto de hombres como mujeres en todos los ámbitos posibles, ya sean los privados y en los públicos. También tenemos el análisis interseccional, que nos dice que son las fuentes principales bueno, las fuentes principales de opresión van a ser esto que les decía, la clase social y también el género, aunque también considera otras interseccionalidades como son la etnia, las identidades de género y las orientaciones sexuales. Y también nos dice que va a ser una crítica al capitalismo y al patriarcado, porque el patriarcado, pues, desde que ha existido y ha existido siempre, va en diversos sistemas económicos, ¿no? Y esta alianza con el capitalismo, pues es lo que ha exacerbado las desigualdades y la explotación que siempre han afectado de manera sustancial la vida de las mujeres. Y también tenemos el cambio estructural, que este nos habla sobre la creación de una nueva sociedad que va a requerir un cambio estructural, no solo a nivel cultural,
y que también va a tener este cambio en el sistema social y económico. Mm, bueno, también tenemos el enfoque del feminismo indígena, que este es un movimiento y una perspectiva que surge de las condiciones de vida y de la lucha de las mujeres indígenas. Dentro de este tenemos la insurrección zapatista de 1994, ya que esta fue pues fundamental porque marcó un antes y un después en este feminismo, ya que la visibilidad de las comandantas zapatistas como Ramona y Trinidad inspiró a muchas de estas mujeres que de manera que podían, bueno, ellas demostraban que podían asumir estos roles tanto de liderazgo, que podían cambiar pues sus vidas, rompiendo con todos estos roles de los géneros tradicionales que pues son más marcados en estas comunidades. Y pues también se nos dice que se va a caracterizar porque no se va a limitar a criticar solo los roles de género, sino que también van a entrelazar esta lucha con la supervivencia, con la defensa de la cultura y la reivindicación de los derechos colectivos. Bueno, aquí tenía un video sobre la comandante Ramona, sobre quién fue. Mm, bueno, pero aquí está el link del video. Nada más que no carga porque está un poco lento. Bueno, tenemos que dentro de las demandas y las propuestas claves de este feminismo va a ser los derechos reproductivos, que este nos habla de los derechos de cuántos hijos quieren tener y qué método de planificación familiar quieren utilizar. De esta manera, pues, también busca desmarcarse de las presiones comunitarias y de las religiosas. También, por otra parte, tenemos la búsqueda de la igualdad de derechos en el acceso a recursos principalmente como la tierra, ya que pues son clave para la ciudadanía comunitaria. Y también tenemos pues el crédito y los bienes familiares. Por otra parte, también se busca la lucha contra la violencia, que ellas exigen el derecho a no ser golpeadas, a no ser violadas y no ser maltratadas, y a defenderse también si son agredidas. Tenemos el reconocimiento del valor de su trabajo y la exigencia que los hombres compartan, bueno, la exigencia de que los hombres también compartan estas tareas domésticas y la crianza de los hijos, ya que pues mayormente asumen o bueno, esperan que el papel sea solo asumido por la mujer, pero pues aquí buscan que pues la igualdad sea para ambos, ¿no? Que también los hombres lo asuman. Y tenemos la creación de un discurso propio, ya que proponen hablar de la dualidad en lugar de género o de equidad. Esto para expresar la búsqueda de una relación respetuosa, complementaria, armónica entre los hombres y entre las mujeres, y la participación también política en los espacios públicos como las asambleas comunitarias y la ocupación también de cargos. Por otra parte, tenemos este enfoque del feminismo liberal, que pues es de los feminismos como más conocidos, ya que, bueno, este es una corriente que define la situación de las mujeres como una desigualdad, pero no tanto como de una opresión o de una explotación. Y el objetivo que tienen esto, pues, es reformar el sistema existente para lograr la igualdad entre los sexos. También pues se caracteriza mucho por los pensadores que tuvieron, como Mary Wollstonecraft, Olympe de Gouges, y en el siglo XIX figuras como John Stuart Mill. Por esta parte puse lo que nos decían dos de estos pensadores que fueron muy significativos de este feminismo.
Como les comentaba, Mary Wollstonecraft nos decía que consideraba que la inferioridad femenina no era natural, sino que era más bien el resultado del trato histórico y de la educación precaria que siempre han recibido las mujeres. También nos dice que ella fue una mujer que criticó el pensamiento del filósofo Rousseau, ya que éste sostenía que la educación de las mujeres debía ser diferente y debería ser más orientada a agradar y a someterse a los hombres. Y también nos decía pues que la educación pues era algo muy fundamental, ya que tenía que ser igualitaria y tenía que ser de calidad para que las mujeres también pudieran desarrollar su razón y alcanzar su virtud, rompiendo el confinamiento del hábito doméstico. Por otra parte, John Stuart Mill decía que él defendía energéticamente el sufragio femenino, ya que él lo consideraba como un instrumento imprescindible para la libertad individual y la justicia. También sostenía que la condición de las mujeres era similar a la de los esclavos, pero pues ellas estaban subyugadas a la voluntad de los maridos y de los esposos, de los maridos y de los padres, perdón. Y y también por lo mismo de que él defendía el sufragio, él decía que el derecho al voto pues era el boleto a la vida pública, ¿no? Que era un paso esencial para que las mujeres pudieran exigir otros derechos como lo eran la educación plena, el participar en las decisiones que también afectaban a sus vidas, etcétera. Bueno, las características principales de este feminismo era la definición del problema como desigualdad, ya que conciben que la situación de la mujer como una desigualdad que puede corregirse con reformas. La lucha por la igualdad formal y de oportunidades, que nos habla de la eliminación de estas barreras legales para que las mujeres puedan acceder al ámbito público de las mismas maneras o en las mismas condiciones que lo hacen los hombres. La énfasis en el individuo que se centraba pues en la libertad y en la autonomía moral de la mujer como individuo, y la reforma del sistema, ya que no buscaban como tal un cambio radical de las estructuras sociales, sino que se incluyeran a las mujeres en las que ya existían. También tenemos el enfoque del feminismo radical, que esta es una corriente del feminismo que surgió de los movimientos contestatarios de los años 60 del siglo XX. Su nombre proviene justamente de su objetivo principal, buscar la raíz de la dominación que sufren las mujeres para poder erradicarla. El feminismo radical no se enfocaba solo en las reformas legales, sino que también tenían esta búsqueda de prefigurar en una comunidad utópica futura y creían en una revolución social era inminente y necesaria para completar la liberación de las mujeres. Dentro de las aportaciones y de las características del feminismo radical, tenemos esta frase que era lo personal es político, que bueno, lo que buscaba era proponer una reinterpretación de la política y argumentaban que las experiencias personales, las íntimas y privadas de las mujeres, son en realidad relaciones políticas condicionadas por estructuras de poder. También nos habla de la teoría de la política sexual, que esta teoría define la política como un conjunto de relaciones estructuradas por el poder mediante el cual un grupo de personas va a controlar a otro, aplicando este concepto pues a las relaciones entre los hombres y las mujeres, identificando pues a este sistema patriarcal como la estructura de poder que va a subordinar a las mujeres. También tenemos la categoría de género, ya que también el feminismo radical introdujo este concepto del género para distinguir los aspectos socioculturales que son construidos de los biológicos como el sexo. Y utilizan pues el concepto del género como un elemento crítico para desarticular las relaciones de poder ilegítimas que el patriarcado impone a las mujeres. También tenemos la crítica a la sexualidad y a la heterosexualidad obligatoria. También algo de lo que fue pionero este feminismo radical fue considerar justamente la sexualidad como una construcción más bien política, ya que analiza que su deseo y su objeto son definidos por el patriarcado, criticando como una revolución sexual que a menudo beneficiaba solo a los hombres. Y pues también tenemos la crítica al androcentrismo,
Esto pues denuncia el sesgo masculino, que es justamente esto, el androcentrismo, en todos los ámbitos del conocimiento, como la ciencia, la historia, la cultura o la religión. Aquí Catherine McKinnon nos decía que, o bueno, expresaba que las experiencias y las perspectivas masculinas definen lo que se considera universal y estándar, dejando de lado pues a la mujer. Aquí también tenía otro video sobre el feminismo radical, pero me parece que no abre. Bueno, sí abre, pero no carga, pero por mi computadora. Mm, Feminismo radical explicado en 60 segundos. Radical busca eliminar. Ujú. Bueno, este resume pues el concepto de feminismo radical y pues cuáles son sus objetivos como tal. Bueno, mm, bueno, en cuanto a las herramientas y las estrategias para la prevención y la eliminación de la violencia como tal, enfocados a todos estos enfoques feministas, es principalmente pues la teoría crítica como herramienta de visibilización. Como primera tarea que tenemos, pues va a ser producir una mirada o una teoría crítica que nos dice que es desenmarcarse de los mecanismos psicosociales que producen y normalizan estas desigualdades hacia las mujeres. Los estudios de género, por ejemplo, todos estos enfoques de género que vimos, eh, como les decía, son diferentes por sus metodologías, por sus análisis, pero pues todos estos al final de cuentas son una herramienta fundamental para nosotros, ya que analizan por qué la sociedad considera normal la inferioridad de las mujeres y cómo se reproducen estas creencias. Tenemos por otra parte la práctica subversiva para romper normas. Esta nos habla, o bueno, nos implica esto, el romper conscientemente con todas estas normas sociales que generan estas desigualdades en las mujeres, tanto individualmente como colectivamente. Un ejemplo de esto que bueno, que menciona este archivo es que la mujer priorice su empleo sobre la maternidad o la pareja, desafiando el rol tradicional asignado, ya que pues
Como sabemos, pues siempre a la mujer se le ha vinculado a estos labores domésticos como como su máxima, ¿cómo se podría decir? Pues sí, como lo máximo a lo que puede aspirar o a lo que debería de aspirar como tal por ser mujer. Sin embargo, pues aquí también tenemos nosotros que priorizar el crecimiento, pues también laboral, ¿no? Crecimiento personal sobre la maternidad. Y también tenemos lo de hacer de lo personal algo político, que era de lo que les hablaba anteriormente, y nos dice que pues es llevar al el ámbito privado, la familia, la reproducción, la sexualidad, la afectividad, a la esfera pública y definirlos como asuntos de interés general. Al sacar de la invisibilidad de estas tareas del cuidado, se cuestiona la estructura que oprime a las mujeres. Y pues también crear contextos de apoyo, ya que pues para que estas prácticas subversivas sean visibles y no se paralicen por el miedo al castigo social, desde las miradas de desprecio hasta la violencia física, pues es muy fundamental buscar y crear contextos y redes de apoyo. Y bueno, entonces para concluir este tema, pues también, bueno, tenemos que nosotros como personas, tanto individual como colectivamente, tenemos que desenmascarar y eliminar el sufrimiento social que surge de la normalidad que se ha impuesto siempre sobre las identidades sexuales, que históricamente pues han subordinado a las mujeres. También todos estos enfoques feministas, todos estos estudios nos proporcionan también herramientas teóricas y prácticas que son necesarias para construir estas sociedades justas donde la violencia de género sea erradicada y las relaciones entre las personas no estén limitadas por construcciones rígidas sobre el sexo y la identidad. Bueno, estas son las fuentes que utilicé. Eso sería todo. Muchas gracias.